Imagina que estás allí. El cielo aún no ha decidido si será azul o rojo. El viento sopla, pero no refresca. Y en la distancia, un crujido. No es natural. No es animal. Es madera tensada, cuerdas que gimen, acero que espera. Roma no llega con diplomacia. Roma no toca la puerta. Roma apunta. Lo que estás a punto de conocer no es solo una máquina. Es una declaración. Una firma imperial escrita con fuego y proyectiles. Esta es la historia de cómo el ingenio humano se convirtió en sentencia. De cómo una civilización construyó artefactos no para crear, sino para borrar. Bienvenido al rugido de la balista. Bienvenido al poder que no pedía permiso. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. El sonido no era humano. Era más antiguo. Más calculado. Un crujido que se arrastraba por el valle como si la tierra misma se preparara para gritar. Los soldados no hablaban. No necesitaban hacerlo. Sabían que cuando aquella máquina se tensaba, el destino de la ciudad frente a ellos ya estaba escrito. La balista romana no era solo una herramienta de guerra. Era una declaración imperial. Un mensaje tallado en madera y hierro que decía, no hay refugio. No hay perdón. Su diseño, heredado de los griegos pero perfeccionado con obsesión, convertía la física en castigo. Lanzaba proyectiles del tamaño de un hombre con tal fuerza que los muros no se defendían, se rendían. Pero lo más aterrador no era su potencia. Era su presencia. Cuando los vigías de una ciudad veían la silueta de la balista en el horizonte, sabían que no enfrentaban solo a soldados. Enfrentaban a Roma. A su voluntad. A su necesidad de borrar lo que no obedecía. Los ingenieros imperiales la trataban como una obra maestra. Cada cuerda, cada brazo, cada perno tenía una razón. No había espacio para el error. Porque el error significaba que una ciudad sobrevivía. Y Roma no construía imperios con sobrevivientes, los construía con ruinas. En el campo de batalla, su rugido era preludio de silencio. Un proyectil atravesaba el aire, y luego, nada. Solo polvo. Solo gritos que no alcanzaban a ser palabras. Las crónicas hablan de muros que se partían como pan viejo, de hombres que no morían, desaparecían. Y de ciudades que, tras el ataque, no se reconstruían. Porque no quedaba memoria suficiente para hacerlo. La balista no era una máquina. Era un ritual. Un acto de poder. Un recordatorio de que Roma no negociaba. Roma apuntaba. Y mientras el imperio crecía, su sombra se alargaba. No por sus leyes. No por sus templos. Sino por el miedo que sus máquinas sembraban. Porque cuando el rugido de la balista se escuchaba, el mundo entendía que la historia no la escriben los vencedores. La escriben los que borran. No era suficiente con destruir. Roma quería hacerlo con elegancia. Con precisión. Con una belleza que helaba la sangre. Porque detrás de cada máquina de muerte había un diseño que rozaba lo artístico. La balista, el escorpión, el ariete, no eran meros instrumentos. Eran obras maestras de ingeniería, creadas por mentes que entendían que el terror debía ser eficiente. La balista funcionaba como un arco colosal. 2 brazos de madera endurecida, tensados por cuerdas de tendones animales, acumulaban una fuerza brutal. Al soltarla, el proyectil salía disparado con tal velocidad que no solo atravesaba escudos, atravesaba voluntades. Los romanos no improvisaban. Calculaban. Medían. Ajustaban. Cada máquina era construida para un propósito específico: derribar murallas, incendiar techos, abrir brechas donde antes había orgullo. El ariete, por ejemplo, no era solo un tronco pesado. Era una criatura blindada, cubierta por techos de cuero mojado para resistir el fuego enemigo. Se movía como un monstruo, golpeando sin descanso hasta que los muros cedían, no por debilidad, sino por agotamiento. Y las torres de asedio, altas como la arrogancia romana, se acercaban lentamente, protegidas por escudos móviles, llevando legiones enteras hasta lo alto de las murallas enemigas. Era como ver una ciudad devorarse a otra. Pero lo más inquietante era que estas máquinas no eran excepciones. Eran estándar. Parte del protocolo. Roma no llegaba a una guerra sin ellas. Las construía en el camino, con madera local, con manos disciplinadas. Y cuando terminaban, no eran simples herramientas. Eran símbolos. Porque donde se levantaba una balista, pronto caía una ciudad. Y cayeron muchas.
Jerusalén, Cartago, Numancia, ciudades que hoy son nombres en libros, pero que alguna vez fueron hogares, culturas, esperanzas. Cuando Roma decidió que debían desaparecer, no envió diplomáticos. Envió máquinas. En Jerusalén, la balista abrió brechas en las murallas sagradas. En Cartago, los arietes rompieron siglos de resistencia. En Numancia, las torres de asedio se alzaron como lápidas anticipadas. Los arqueólogos aún encuentran restos, piedras partidas, proyectiles incrustados, muros que no colapsaron, fueron arrancados. Y en cada hallazgo, una pregunta se repite: ¿cómo pudo una civilización tan avanzada usar su ingenio para borrar en lugar de preservar? Pero Roma no pedía permiso. Roma no dejaba testigos. Y cuando sus máquinas terminaban su trabajo, no quedaban ciudades. Quedaban advertencias. Porque la balista no solo lanzaba proyectiles. Lanzaba mensajes. Y cada impacto decía lo mismo: aquí estuvo Roma. Y tú ya no estás. El verdadero poder de Roma no estaba en sus legiones. Estaba en el miedo que las precedía. Porque cuando una ciudad sabía que las máquinas de asedio se acercaban, algo más que los muros comenzaba a quebrarse. La voluntad. La esperanza. La idea misma de resistencia. La balista no solo mataba. Anunciaba. Su sonido era inconfundible, un crujido seco, seguido de un silbido que cortaba el aire. Y luego, el impacto. No siempre visible. A veces, solo se escuchaba. Y eso bastaba. Los defensores empezaban a imaginar lo que vendría. No por lo que veían, sino por lo que sabían que Roma era capaz de hacer. Los generales romanos lo entendían. Usaban el miedo como estrategia. A veces disparaban sin intención de acertar, solo para recordar que podían hacerlo. Las máquinas eran colocadas en lugares visibles, elevadas como estandartes. No para ocultarse, sino para ser vistas. Porque el terror no necesita precisión. Solo presencia. Y funcionaba. Ciudades enteras se rendían antes del primer ataque. No por falta de armas, sino por exceso de memoria. Porque ya habían escuchado lo que Roma hacía. Ya habían visto lo que quedaba después. Y preferían vivir humillados, que morir borrados. Los relatos de la época no hablan solo de destrucción física. Hablan de colapsos internos. De líderes que abandonaban sus puestos. De poblaciones que huían antes de que el primer proyectil tocara tierra. La balista era más que una máquina, era un símbolo. Un recordatorio de que Roma no negociaba. Roma decidía. Pero el legado de estas máquinas no terminó con el imperio. Su lógica sobrevivió. Se transformó. Se perfeccionó. La Edad Media heredó sus diseños. Los adaptó. Los multiplicó. Y siglos después, la idea de que el miedo puede ser construido siguió viva. Hoy, los proyectiles no son de piedra. Son invisibles. Guiados por satélites. Silenciosos. Pero la intención es la misma. Precisión. Eficiencia. Disuasión. Las máquinas de Roma enseñaron que el poder no necesita gritar, solo apuntar. Y aunque sus restos yacen en museos, oxidados y quietos, su eco aún resuena. En cada decisión militar. En cada estrategia de intimidación. En cada ciudad que tiembla antes de saber si será atacada. Porque Roma no solo dejó ruinas. Dejó una fórmula. Una forma de pensar. Una manera de convertir el ingenio en amenaza. Y ahora, la pregunta no es qué tan lejos hemos llegado, sino qué tan cerca estamos de repetirlo. La balista murió. Pero su lógica vive. Y mientras el mundo siga construyendo máquinas para borrar, Roma nunca se habrá ido. Porque el verdadero legado de un imperio no está en sus monumentos. Está en sus ideas. Y cuando esas ideas se disfrazan de progreso, cuando se camuflan en tecnología, cuando se justifican como defensa, es entonces cuando debemos mirar atrás. No para admirar, sino para aprender. Porque si no entendemos lo que fuimos capaces de construir, jamás entenderemos lo que aún somos capaces de destruir. Hoy, sus restos yacen en museos. Silenciosos. Inofensivos. Pero no te engañes. La lógica que las creó sigue viva. En cada misil guiado. En cada dron que observa sin ser visto. En cada decisión que convierte cálculo en catástrofe. Roma enseñó que el miedo puede ser diseñado. Que la precisión puede ser despiadada. Y aunque sus máquinas ya no rugen,
Su eco aún se escucha en cada rincón donde la fuerza reemplaza al diálogo. Porque no basta con estudiar la historia. Hay que aprender de ella. Y preguntarnos, antes de construir la próxima máquina, ¿será para proteger o para borrar? Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.